Cuando escuchen esa historia puede que piensen que mi castigo fue justo. Cuando escuchen esa historia pueden creer que obtuve exactamente lo que merecía. Pero lo que deben recordar es que mis acciones fueron las de una niña. Acciones que fueron juzgadas por alguien de una estatura casi divina y aplicadas a una niña de 8 años, que tal vez no comprendía del todo las consecuencias de sus actos. Creo que debería haber sido castigada. Incluso creo que debería haber sido castigada con dureza. Pero no creo que se me deba hacer sufrir durante 30 años por las acciones de una niña de 8 años. Incluso ahora se encuentra en mi repisa de la chimenea, mirándome como un ídolo inquietante. E incluso mientras estoy sentada en mi frío apartamento puedo sentir su odio. Estoy diciendo cosas sin sentido. Déjame comenzar por el principio. Cuando tenía 7 años hubo el peor año de mi vida. Mi madre murió el día de Navidad tras una larga batalla contra el cáncer. Mi padre estaba siempre en el trabajo, siempre ocupado, y nunca tenía tiempo para mí, por lo que mi madre y yo estábamos muy unidas. Cuando se puso enferma, pasé inmediatamente cada momento que pude a su lado en el hospital. Papá estaba ocupado, demasiado ocupado para su esposa moribunda o su hija que sufría, y me tocó a mí ver cómo se alejaba en el transcurso de 9 meses. Yo estaba en su habitación cuando murió, arrinconada contra la pared mientras los médicos y las enfermeras hacían todo lo posible por reanimarla y, cuando mi padre llegó, llevaba 2 horas sentada y llorando junto al lecho de muerte de mi madre. Mi madre había sido mi única tutora, mi cuidadora incondicional, y su ausencia me había dejado insensible y rencorosa. Estaba enfadada con muchas cosas en mi vida, pero por encima de todo, estaba enfadada con Papá Noel. Cuando somos niños, creemos que Papá Noel es un tótem todopoderoso de las fiestas. Si escribes una carta a Papá Noel, te traerá el deseo de tu corazón y hará realidad cualquier deseo. Como adultos, sabemos que no es así, pero como niños, creemos que Papá Noel es el genio Aladino, mezclado con el mismísimo Jesús, y su poder en las fiestas es inquebrantable e indiscutible. En mi mente de 7 años, si le había pedido que salvara a mi madre, y no lo había hecho, era porque no quería hacerlo. Eso me convirtió en una niña de 8 años mala y rencorosa. Mi padre trajo una nueva mujer a casa, una de sus secretarias de la oficina llamada Cindy. De repente, estaba durmiendo en la cama de mi madre, trasladando sus cosas a la casa de mi madre y sustituyendo a mi madre en casi todos los sentidos. Mirando hacia atrás a través de la lente del tiempo, Cindy era una señora muy agradable, y si le hubiera dado una oportunidad probablemente habría sido una muy buena madre para mí. Cindy cocinaba mis comidas, limpiaba la casa, se esforzaba por ser mi amiga, y yo no le devolvía más que odio. Mi madre, el centro de mi vida, había muerto después de todo. Tener a esa mujer en su casa, durmiendo en su cama, e incluso vistiendo su ropa, era una burla. Le decía a diario que no valía nada, le decía que la odiaba, le decía que nunca se acercaría a ser mi madre, y a pesar de todo, ella intentaba quererme. Se casaron 6 meses después de la muerte de mi madre. Pasé los 3 primeros meses de su matrimonio haciendo que su vida fuera un infierno. Rechacé todas las comidas que Cindy me preparaba. Destrozaba cualquier habitación en la que me dejaba sola, y luego mentía diciendo que no tenía ni idea de cómo había llegado a eso. Me desvivía por incomodarla, diciéndole que necesitaba cosas para la escuela, o que me gustaría mucho una cosa en particular, con mi voz más amable y dulce, y luego menospreciaba directamente y me negaba a aceptar cualquier cosa que me trajera. A veces destruía los regalos que me hacía delante de ella. Cuando me regaló un vestido precioso para el otoño, un vestido que me habría gustado llevar,
Lo hice pedazo mientras ella y mi padre miraban, y luego me fui a mi habitación dando un portazo. Sabía que estaba a salvo del castigo hiciera lo que hiciera. A mi padre nunca le importó lo que hiciera, siempre y cuando no lo hiciera en su oficina. Y como mamá siempre había sido la responsable de la casa y de su hija, él esperaba que Cindy se encargara de mí. Una tarea para la que no estaba capacitada. Cindy era más propensa a las lágrimas que a los gritos ante mi mal comportamiento. Pero estaba sucediendo algo que ni siquiera yo había previsto, y que cambió mis travesuras para siempre. En octubre Cindy se quedó embarazada. En noviembre ya era oficial, y mi padre estaba emocionado con la idea de tener otro hijo. Eso me confundió porque nunca había mostrado el más mínimo interés por mí en ningún momento. Cindy se convirtió inmediatamente en el centro de su universo, y contrató una empleada para que limpiara, cocinara y me cuidara. No recuerdo sus nombres, pero pasamos por 3 antes de diciembre por culpa de mis travesuras. Hice de sus vidas un infierno, y lo que mi padre les pagaba era claramente insuficiente para aguantarme. La última, creo que se llamaba Rosemary. No hablaba español, pero tenía una forma de ser que me decía que no se iba a ir por culpa de una mocosa como yo. Recuerdo que me levantaba en esos brazos demasiado grandes, y me llevaba a mi habitación mientras yo pataleaba, mordía y gritaba. Me dejaba en el suelo y cerraba la puerta para que no pudiera escapar y arruinar su trabajo. Al parecer, ella también conocía el funcionamiento de la casa y sabía que mis tiempos de descanso no serían cuestionados por Cindy ni por mi padre. El 1 de diciembre ya estaba harta de Cindy y de su constante atención. El bebé solo hizo que la odiara más, y a medida que la gente seguía llenándola de atenciones, mi odio aumentaba cada vez más. Rosemary había empezado a vigilarme más de cerca a medida que el embarazo de Cindy continuaba, pero no tenía por qué molestarse. No era lo que dice una planificadora, y cuando llegó mi oportunidad casi la perdí. Al recordarlo como adulta, me doy cuenta de lo cruel que fui en ese momento. Cindy no quería otra cosa que un hijo que la amara, algo que yo nunca iba a hacer, y el bebé era su forma de convertir la casa de mi madre en su hogar también. Yo no podía permitir eso. Estaba en lo alto de la escalera jugando con la muñeca cuando Cindy empezó a subir un cesto de ropa sucia. Normalmente ese sería el trabajo de Rosemary, pero la empleada se había resfriado, y mi padre le había dado la semana libre para que no enfermara a Cindy. Cindy no debía hacer las tareas. Tenía órdenes de tomárselo con calma y no esforzarse, pero intentaba recoger un poco para que Rosemary no tuviera una carga de trabajo tan grande cuando volviera. Subió las escaleras tambaleándose, con la cesta tapándole la vista, y de repente tuvo un plan para que todo eso desapareciera para siempre. Agarré mi auto en sueño de Barbie y lo coloqué peligrosamente en el último escalón, donde sabía que ella lo pisaría. Era pequeña, pero no crea ni por un segundo que era ingenua. Sabía que una caída por las escaleras probablemente la mataría y, si no lo hacía, probablemente se desharía del bebé para siempre. Estaba a mitad de camino cuando una voz en mi cabeza trató de convencerme de que no lo hiciera. No deberías hacerle daño. No está bien hacer daño a la gente. Mi conciencia siempre me hablaba con la voz de mi madre, pero yo estaba haciendo eso por ella. ¿No podía verlo? ¿Vas a arriesgarte a matarla a ella y a su bebé por algo que hizo tu padre? No me importaba. La odiaba demasiado. Te vas a meter en muchos problemas por hacerlo. Eso me hizo pensar por un momento, pero para entonces ya era demasiado tarde. El zapato de su casa resbaló sobre el auto, y la vi caer de espalda por las escaleras con un fuerte grito. La ropa salió volando por todas partes, y mientras caía la vi rodar su vientre con los brazos para protegerlo.
Se hizo un ovillo al caer y, cuando llegó al primer escalón, supe que se había roto algo. Se golpeó con 3 escalones más antes de caer en el último escalón. Todavía abrazaba su vientre mientras lloraba, y el seso de la ropa sucia la cubrió al caer sobre su cabeza y su torso. Allí yacía un charco de ropa y alfombra, y desde mi punto de vista pude ver los primeros y finos hilos de sangre que salían de debajo. La ambulancia llegó a tiempo para salvarla. Papá estaba en la oficina cuando Rosemary lo llamó. Había llegado corriendo unos 5 minutos después de la caída de Cindy, y había llamado a la ambulancia tras asegurarse de que yo estaba bien. Se sentó con Cindy al pie de la escalera, acunando su cabeza y hablándole en ese inglés demasiado rápido que siempre utilizaba cuando estábamos los dos solos. Yo me senté en lo alto de la escalera, inspeccionando mi trabajo manual, pero Rosemary no me dejó bajar el par de veces que lo intenté. Rosemary nunca se engañó sobre lo que había sucedido, y siempre me miró con conocimiento de causa las pocas veces que tuvimos motivos para estar juntas. Papá se adelantó a la ambulancia de vuelta a casa, pero por poco. Subí a la ambulancia con Cindy, agradeciendo a Rosemary por haber venido tan repentinamente, y me dejó con la ama de llaves mientras él iba a ver a su nueva esposa y a su nuevo hijo. Rosemary empezó a cenar y yo jugué en mi habitación y, un rato después, mi padre llegó a casa. Nos llamó a las 2 al salón, dándole a Rosemary el honor de unirse a las noticias, y nos puso al corriente de lo de Cindy y el bebé. Nos dijo que Cindy iba a quedarse en el hospital durante un tiempo. Se había roto varios huesos, se había raspado bastante la espalda, y posiblemente se había lesionado la columna vertebral. Los médicos no estaban seguros de la gravedad de sus heridas, pero sí dijeron que había perdido al bebé. Rosemary lloró un poco, pero yo no. Había querido que eso sucediera, pero ahora que había sucedido lo único que sentía era adormecimiento. Había matado algo, no un bicho ni nada, sino una persona real, y ya no estaba segura de cómo me sentía al respecto. Me fui antes de que terminara de hablar, pero no pareció importarle. Qué rápido cambiarían las cosas. Papá fue al hospital a primera hora de la mañana siguiente. Iba a salir por la puerta cuando le recordé que había prometido llevarme a ver a Papá Noel. Era una promesa que había hecho hacía días. Una promesa que yo creía que había olvidado, pero cuando se lo recordé le puse la suficiente insistencia para que pareciera que era algo que había estado esperando. Sabía que no había ningún Papá Noel, por supuesto. En aquel entonces quería saber mucho, pero sabía que el centro comercial estaría repleto, y eso le obligaría a pasar tiempo conmigo. Al fin y al cabo, supongo que lo único que quería era que mi padre me demostrara que le importaba. Le pidió a Rosemary que me llevara en su lugar, y luego se fue a ver a Cindy al hospital. Nos dirigimos al centro comercial en el auto de la empresa mientras un silencio palpable nos rodeaba. ¿Qué le vas a pedir a Papá Noel?, preguntó ella, conversando. No hay ningún Papá Noel, tonta. Soy demasiado mayor para creer en esas cosas. Se quedó callado unos segundos antes de casi susurrar. Estás muy equivocada. ¿Qué?, pregunté, sorprendida de mi enfado. Ningún adulto me había contradicho, ni siquiera mi madre, y que me contradijera la empleada era simplemente impensable. He dicho que te equivocas. Que no creas en algo no significa que no sea así. No importa si crees o no en una cosa, solo si ella cree o no en ti. Habló sin rodeos con su marcado acento inglés. Me di la vuelta, ignorándola y haciendo como si no existiera. Era una niña mimada. Una niña traviesa que necesitaba una lección sobre cómo funcionaba el mundo. No lo sabía entonces, pero esa lección empezaría más pronto que tarde. Esa lección sería la única que valdría la pena aprender.
Esperamos en la cola durante 1 hora y media. Rosemary me había acompañado hasta el centro del centro comercial repleto de gente, con compradores moviéndose de un lado a otro, y familias riendo mientras iban de tienda en tienda. Todo ello mientras la música navideña sonaba de fondo. El escenario de Papá Noel se había instalado frente a la gran fuente en el centro del centro comercial, y tenía un aspecto tan bobo y falso como siempre. Había una larga serpiente de niños que se alejaba de él, y se curvaba a su alrededor como un círculo mágico. Rosemary se sentó en un banco cercano, y me dijo que hiciera cola. Soy demasiado mayor para verlo, pero si quieres recibir su castigo, debes esperar. Me moví nerviosamente mientras esperaba, con la multitud de familias felices agolpándose a mi alrededor, y suspiré cuando la fila se hizo más y más lenta. ¿Por qué estaba esperando en esa fila? No creía en Santa Claus. Si Papá Noel hubiera sido real, habría salvado a mi madre. Incluso si hubiera creído, este sol iba a ser un tipo gordo medio borracho al que había metido en un traje que olía a orina de niño pequeño, y apenas hablaba. Era ridículo estar aquí y esperar mi turno para sentarme en el regazo del viejo farsante, pero a pesar de eso, no podía obligarme a irme. Las palabras de Rosemary me habían conmovido de alguna manera, y me sentía más como si estuviera esperando un confesionario que un turno en la rodilla de Santa Claus. Cuando por fin me acerqué a la primera fila pude comprobar que mi suposición había sido errónea. El Papá Noel de ese año no era un hombre gordo con barba de tela ni un vagabundo con el pelo enmarañado. Iba vestido de rojo y su traje parecía casero y no comprado en una tienda. Su barba era una suave masa de pelo blanco, y en su pequeña y redonda nariz había un par de pequeñas gafas. Sus botas parecían viejas y maltrechas. Su cara era un mosaico de líneas de expresión y prácticamente resumaba alegría y espíritu navideño. Los elfos, adolescentes normalmente vestidos con batas verdes y zapatos puntiagudos, habían sido sustituidos por personitas de verdad, y sus trajes eran perfectos hasta el último detalle, desde sus zapatos puntiagudos hasta sus orejas puntiagudas. Todo el equipo formaba una escena alegre y feliz, y no había ningún niño asustado o inseguro ante el risueño desconocido. Sin embargo, cuando llegó mi turno, el ambiente pareció cambiar. El elfo que vino a buscarme echó una mirada a mi cara y casi se burló. Su cara alegre y risueña se convirtió en algo casi despectivo, y cuando me llevó hasta el alegre anciano, me clavó los ojos risueños y me saludó con la voz sonora, pero su rostro cambió como lo había hecho el del elfo. No estaba enfadado. No vi ira en su rostro, pero se volvió casi triste, decepcionado. Me dejó subir a su regazo y me rodeó el olor de las viejas cenizas, del pan de jengibre, de un olor a animales del bosque y de la nieve recién caída, pero sus ojos seguían siendo los de un padre decepcionado. Era como si se avergonzara de verme en mi estado actual. Hola, Abigail. ¿Cómo sabes mi nombre? Me sobresalté por un momento. Él esbozó esa sonrisa ligeramente preocupada y respondió: porque soy Papá Noel. Mi trabajo es conocer a todos los niños. Por supuesto, dije, suspirando un poco. Si ese tipo quería hacer su papel, entonces le seguiría el juego, supongo. Bueno, entonces, probablemente ya sabes lo que quiero para Navidad. Sí, lo sé, pero sé que este año solo vas a recibir una cosa por Navidad. Me reí. No pude evitarlo. Estaba tan lleno de estupideces. Mi árbol en casa estaba amontonado de regalos, y sabía lo suficiente como para saber que todo lo que le había pedido a Papá Noel estaba allí. Ese hombre no me conocía, después de todo. Si quería algo, lo tenía, y eso era todo. Me pregunté brevemente si Rosemary le había dicho que me asusara un poco. Me puso un pequeño paquete en la mano. Tengo un regalo para ti. Algo muy especial. Es algo que solo damos a ciertos niños.
Era una pequeña caja roja y un sencillo lazo en la parte superior. Era del tamaño de una pequeña caja de anillos, y cuando la toqué, pude sentir una pequeña carga eléctrica que me recorría. Estuve a punto de dejarla caer, pero conseguí sujetarla mientras la sorpresa se convertía en malestar. Un regalo simbólico sin significado real de un Santa Claus de centro comercial sin poder real. Sí, seguro que es maravilloso y único, y que no veré una docena de ellos en el aparcamiento a la salida. Dije mientras saltaba de su regazo. ¡Feliz Navidad, Santa! Dije mientras caminaba hacia la salida. Feliz Navidad, Abigail, dijo él, casi demasiado bajo para que yo lo oyera, y luego estaba saludando al siguiente niño, y yo me fui. Ese día no abrí la caja. Me olvidé de ella hasta la víspera de Navidad y, aunque debí de verla bajo el árbol, no recordé haberla sacado del coche. Rosemary se mantuvo en silencio durante el viaje de vuelta a casa, pero no dejaba de echar miradas a mi regalo y de apartar la vista rápidamente antes de pensar que me había dado cuenta. Probablemente esperaba que yo la abriera y viera lo que me había regalado Papá Noel, pero no me importaba lo que era. No dejaba de pensar en toda la experiencia y no podía evitar sentirme desconcertada. Al fin y al cabo, solo había sido un Papá Noel de centro comercial, pero algo en él me había parecido más que eso. Casi me había parecido real. Los días fueron pasando. Papá pasaba cada vez más tiempo en el hospital con Lizzie, algo que nunca había hecho con mamá, y Rosemary y yo pasábamos cada vez más tiempo juntas en casa. No nos hicimos amigas de repente ni nada parecido, pero muchas tardes las pasábamos yo en el sofá viendo la tele, y ella en la cocina cocinando, o limpiando la casa y cantando para sí misma. Era una mujer paciente, y después de unos días de hacerle la vida imposible, dejé de hacerlo por completo. Me sentaba desganada en el sofá, o me tumbaba en la cama a leer, y ahora casi parecía que estaba esperando que pasara algo. En la víspera de Navidad algo sucedió. Rosemary se quedó a pasar la noche. Papá estaba en el hospital con Cindy, como de costumbre, y si ella no hubiera estado probablemente yo habría muerto. El informe del jefe de bomberos dice que a la 1:35 la toma de corriente enchufada al árbol hizo cortocircuito y prendió fuego a la gran montaña de regalos que había debajo del árbol. Rosemary estaba durmiendo en el dormitorio de invitados cuando comenzó el fuego, y al oler el humo me despertó, y las dos salimos de la casa mientras la sala ardía. Llamamos al 911 desde la casa de un vecino, pero cuando llegaron los camiones de bomberos, ya era demasiado tarde. Rosemary y yo vimos cómo se incendiaba la casa, cómo se derrumbaba sobre sí misma, y vimos en silencio cómo se consumía todo lo que había conocido. Esa noche lo perdí todo. Toda mi ropa, todas las fotos que tenía de mi madre, todos los vestidos que me había hecho, todas las tarjetas que me había escrito, y todos los libros que me había leído mientras me dormía. Todo ello era ceniza en el viento de diciembre, y cuando mi Rosemary me envolvió en un abrazo no me sentí capaz de devolverlo. Estuve en estado de shock durante bastante tiempo, y cuando me llevaron al hospital mi padre finalmente vino a verme. No se quedó mucho tiempo una vez que los médicos le dijeron que estaba sana y salva, lo que nos dejó a Rosemary y a mí a solas en la sala de urgencias. La policía y los bomberos vinieron entonces a hablar conmigo. El incendio se consideró un accidente, y todo lo que había en la casa era una pérdida total. Estas no fueron las palabras que utilizaron conmigo, por supuesto. Se mostraron comprensivos y me dijeron que las organizaciones benéficas locales estaban recogiendo ropa, comida y juguetes para mi familia en esos momentos de necesidad. Uno de los bomberos también me dijo, con una sonrisa, que no todo se había perdido en el incendio. Metió la mano en su abrigo y me entregó un pequeño paquete que llevaba casi una semana bajo mi árbol. El pequeño paquete rojo con el sencillo lazo que el Papá Noel del centro comercial había puesto en mis manos. Sostuve la caja durante un rato,
Estaba completamente intacta por el fuego. Ni siquiera la cinta brillante con la que se hacía el lazo se había dañado. Pero cuando la miré ya sabía que no era un regalo normal. Rosemary me miraba mientras la sostenía, y parecía saber también lo que encontraría al abrir la caja. Será mejor que la abras, niña. Retrasarlo no servirá de nada. Dentro de la caja había un solo trozo de carbón. Lo he probado varias veces a lo largo de los años. Es un trozo de carbón puro, sin refinar y sin producir, hecho con lo que ahora creo que debe ser magia pura. No dejó ninguna mancha dentro de la caja, no dejó ningún residuo en mis manos, y a lo largo de los años comprobé que era indestructible. Fue lo único que recibí aquella Navidad y, para ser sincera, fue suficiente. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de ese día. Cindy llegó a nuestra nueva casa el 10 de enero. No era tan grande como nuestra antigua casa, ni siquiera cerca, pero era nuestra. La estancia de papá en el hospital había hecho que su negocio se resintiera, y también sus finanzas. La estancia médica de Cindy le estaba costando una fortuna, y por eso tuvo que volver a casa. Mis gastos médicos le estaban costando bastante, y yo tampoco había permanecido mucho tiempo en el hospital. Rosemary seguía cocinando y limpiando, pero papá parecía estar siempre a punto de despedirla. No quería. Sentía que ella había cambiado a su hija de alguna manera, pero simplemente no teníamos el dinero para pagarle. Sin embargo, Cindy necesitaba a Rosemary. Cindy seguía casi catatónica, incluso después de semanas en el hospital. Algo se había roto en ella después de perder al bebé, y ahora no hacía más que mirar a la pared o ensuciarse. Tomaba la comida si se la daban, y bebía agua si se le echaban a la boca, pero no se movía ni hablaba. Rosemary le cantaba a menudo, algo suave en inglés, mientras la peinaba y la bañaba, y a Cindy parecía gustarle que Rosemary estuviera allí. Sin embargo, no importaba. Rosemary también tenía facturas y, en última instancia, necesitaba un trabajo tanto como cualquiera. 2 semanas después de que Cindy volviera a casa, papá tuvo que dejar marchar a Rosemary. La recibí en la puerta y le rogué que se quedara. Había llegado a gustarme en el tiempo posterior al incendio. Habíamos llegado a un punto casi amistoso. Mi rabia y mi ira parecían no tener sentido ahora, y no quería que se fuera. A menudo era la única persona de la casa que me parecía real, viva, y sin ella, la casa parecía muy vacía. Se inclinó sobre su vieja rodilla y me favoreció con una sonrisa. Sé que las cosas parecen difíciles ahora, pero debes ser fuerte, querida. No tienes idea de cuánto empeorarán las cosas. ¿Cómo lo sabes? Susurré, y no había ira en mis palabras, solo la curiosidad aterrorizada de una niña. Cerró los ojos. Cuando era niña, tenía una hermana menor llamada María. Era muy guapa y todo el mundo la quería. Yo tenía un aspecto muy sencillo, muy común, y me enfadaba que mi hermana pequeña recibiera mucha más atención que yo. Así que un día la empujé a un pozo de nuestra propiedad. Se ahogó en ese pozo. Se ahogó mientras yo me quedaba mirando, y cuando la encontraron me preguntaron qué sabía. Le dije a mi padre que no sabía nada, y que se creía que había sido un accidente. Aquella Navidad recibí mi propia caja roja y metió la mano en su delantal, y sacó una gran roca negra igual que la que tenía arriba en mi habitación. Recibí mi castigo de él. Mi padre se ganaba la vida con su granja y su rancho, y al año siguiente vi cómo sus vacas morían de enfermedad, cómo una inundación mataba a mi madre y a mis hermanos, cómo sus cosechas disminuían, y cómo su dinero se secaba. Al final de su vida, era un jornalero de un ranchero que había sido su mayor rival, y después de que un caballo lo tirara y lo matara, me fui a América sin más que la ropa que llevaba puesta.
Ahora, en mi vejez, hago lo que puedo para reparar los pecados de mi juventud. Tú debes hacer lo mismo. No volví a verla después de aquello, pero había tenido razón. Mi padre no pudo dar un giro a su negocio y se vio obligado a vender sus bienes. Sin nadie que se ocupara de ella, me vi obligada a ser la cuidadora de Cindy, y me esforcé por utilizarlo como una oportunidad para enmendar lo que había hecho. Mi padre se hundió en la depresión y empezó a beber. Supongo que quién podría culparle por la bebida, ya que tenía un negocio fracasado, una primera esposa muerta, una hija fría y una esposa actual que era poco más que un vegetal. Se enfurecía y, cuando lo hacía, nadie estaba a salvo de sus gritos o de sus puños. Podía perdonarle por las rabietas, pero la noche que se metió en mi cama, cuando yo tenía 13 años, decidí que nunca le perdonaría por eso. En 3 años dejé mi casa para siempre, incapaz de soportar más los abusos. Sin embargo, el carbón me seguía. No importaba dónde fuera, no importaba lo que hiciera, siempre estaría esperándome como un recordatorio de mis pecados. Han pasado 20 años desde aquella Navidad. Vivo en un apartamento sucio con vecinos que están demasiado drogados o demasiado metidos en sus propios problemas como para fijarse en mí. Nunca he tenido un trabajo de más de un año, ni una relación que no haya terminado con una denuncia policial. Me han prohibido la entrada al negocio comercial local, a varios centros comerciales locales, muchas veces por muchas razones, pero la más común es abordar a los santos del centro comercial, buscando al verdadero entre los impostores. Nunca lo he encontrado. Nunca he encontrado a nadie más que los imbéciles, o a los asquerosos de los que hablé con la seguridad de un niño. A veces lo veo. Siempre es en diciembre, siempre como las primeras nevadas. Estaré en la calle, caminando hacia el trabajo, simplemente caminando para salir de mi apartamento. Y ahí está él, al otro lado de la calle, o al final de la manzana. Lleva el mismo traje rojo y la misma gorra, las mismas botas viejas y desgastadas, y los mismos lentes pequeños colocados en la nariz. Nunca dice una palabra, solo se pone un dedo en el lado de la nariz, y me sonríe con su sonrisa triste. Siempre corro hacia él, siempre intento llegar a él antes de que desaparezca, pero cuando termino de esquivar el tráfico, o de apartar a la gente de mi camino, siempre se ha ido y siempre me quedo llorando mientras la gente me mira como si estuviera loca. Aunque el carbón maldice mi vida, también me da un regalo, si es que se le puede llamar regalo. Cuando tenía 13 años, justo después de que mi padre se metiera en la cama por primera vez, esperé a que se durmiera y me dirigí al armario, donde sabía que guardaba sus armas. Saqué su revólver, me aseguré de que estaba cargado y me lo puse en la sien. Si lo había hecho una vez, sabía que lo volvería a hacer, y no iba a vivir en un hogar donde eso fuera mi vida. Cerré los ojos, que estaban secos como el desierto, y me armé de valor mientras apretaba el gatillo. El cilindro giró y el martillo cayó, pero el arma no informó. Apreté el gatillo 5 veces más, pero no pasó nada. Puse balas nuevas en el arma y lo intenté de nuevo, pero no pasó nada. Finalmente, guardé la pistola y me acosté en el sofá. A los 15 años intenté saltar desde el tejado de mi casa. Salté de cabeza desde el tejado sobre la calzada. Quería que mi muerte estuviera asegurada. No quería despertarme en una cama de hospital con el cuello roto y sin poder escapar de mi padre. Cindy seguía viva entonces, aún catatónica pero viva, y aunque mi muerte la dejaría a su merced, no podía encontrar en mí misma la forma de seguir preocupándome. Solo quería que el dolor cesara. Volví en sí sobre el césped con la espalda dolorida y un rasguño en el trasero.
He probado muchos otros métodos a lo largo de los años, pero ninguno funciona. Alguien siempre me encuentra. Algo siempre falla. La ambulancia siempre llega a tiempo, y mi vida siempre se salva. Cualquier magia que tenga el carbón que arruina mi vida también ayuda a preservarla. De eso estoy segura. Cualquiera que sea la lección que estoy aprendiendo de mi pecado, es una que seguirá durando mucho tiempo. Les cuento esto con la esperanza de que pueda salvar a otros de mi destino. Que tus hijos sepan, que tus amigos sepan que las canciones no solo son canciones. Amenazamos a nuestros hijos con carbón, pero no lo entendemos. Hemos olvidado que Papá Noel no premia a los justos. Cantamos canciones sobre cómo te ve cuando duermes y sabe cuando estás despierto, pero hemos olvidado que esas cosas son un hecho. El carbón está sobre mi escritorio mientras escribo eso. Un recordatorio de las acciones precipitadas de una niña. Y no importa lo que haga con él, me seguirá para siempre. Así que nunca olvides al que te ve cuando duermes. Recuerda siempre al que sabe cuando estás despierto. Porque él sabe cuándo has sido malo o bueno. Así que sé bueno por amor a la bondad. Como el carbón arde, como el carbón da calor, así también el calor destruye. El carbón puede sostener un fuego, y el fuego puede ser una herramienta de destrucción. Así como actúas apresuradamente, también lo hace el fuego, y nunca dudes de que su fuego arrasará con todo lo que aprecias. Así que cuando te acuestes a dormir, reza solo por las alegrías de Navidad. Reza por la paz y la buena voluntad hacia los hombres. Y reza para que nunca sienta los bordes dentados del carbón en tu calcetín.